con Patricia Pita, nuestra piloto uruguaya, que es una cosa que es un orgullo nacional. Vamos a estar hablando con ella del automovilismo, de su pasión, de sus momentos difíciles. Una mujer que ha participado de 52 rallies. Tiene 18 participaciones internacionales. Allá por Arabia Saudita hizo más de 1.700 kilómetros y, como todos saben, participó en el Dakar, la primera mujer uruguaya que participó allí, y la verdad que para nosotros un orgullo recibirte. Patricia, buen día. Buen día, Romano. Muchas gracias. Muy emocionante tus palabras. Gracias por recibirme de nuevo. Nosotros encantados de recibirte para que nos cuentes. Queremos conocerte. Muchos ya saben de vos. Una mujer que se ha animado en un mundo tan masculino, ¿verdad? Vamos a arrancar desde más chiquita. ¿En qué momento esto se despierta en vos? ¿Cuáles son esas influencias familiares tan irrelevantes en tu vida? ¿Cómo va despertando ese automovilismo en Patricia? Bueno, en casa es nuestro estilo de vida el rally, porque mi papá es piloto, mi tío también, y nací entre los fierros, como decimos nosotros. Aparte, papá tiene taller mecánico, que lo seguimos teniendo hasta el día de hoy. Y toda la vida lo acompañé a papá, porque mamá lo acompañó a él siempre. Y yo lo idolatraba mucho a papá cuando era niña y quería ser como él, y lo viví muy de cerca, la pasión de papá, y realmente quería sentir lo que él sentía, ¿no? Mi sueño de chiquita era ser piloto de rally. Y bueno, y se dio recién en el 2012, que yo tenía casi 24 años cuando pudimos empezar. Pero bueno, creo que también las cosas se dan cuando se tienen que dar, ¿no? Es parte de la vida, no sé. Pero vos decís cuando era muy chiquita, ¿en Sí. esa época te decían que era posible? ¿Tu familia te alentó? Sí. ¿Cómo era el entorno frente a ese deseo? Bueno, mamá siempre me educó con esa perspectiva de que mi género nunca iba a limitar mis sueños. Y eso creo que fue muy importante, y le agradezco siempre a mamá, porque si no hubiera sido por la educación que ella me brindó, desde muy chiquita en casa se hablaba de violencia, distintos tipos de violencia. Mamá es una mujer que ha trabajado mucho en una organización, una ONG, que lucha por los derechos de las niñas y las mujeres en todo el mundo. Entonces, en casa, mamá me educó con esa visión, ¿no? Y de que ser mujer no tenía por qué limitarme en nada, que podía soñar con ser y hacer lo que yo quisiera. Y eso fue muy importante. Creo que de verdad no... A ver, como que de esto que digo, ¿no? Yo creo que todas las cosas se dan por algo. Y creo que si no hubiera tenido la mamá y el papá que tuve, no hubiera podido hacer esta carrera, ¿no? Porque de papá, obvio que heredé como esta pasión y muchas cosas de su manera de ser también, de su personalidad, que son estas características que tenemos que nos permiten, ¿no?, subirnos a un auto de rally. Y después tengo por otro lado como toda esta base de mamá, que hasta el día de hoy sigue siendo un pilar para mí en mi carrera. Patricia, ¿cómo eran esas charlas con tus amigas cuando eras más chica, que les decías, mirá, a mí me gusta más esto? Ellas capaz que te decían, bueno, a ver, si vos estás segura, dale para adelante, pero también hay una cuestión acá que tal vez es trillada, pero que nunca está bueno olvidársela, que es, por ejemplo, lo que se juzga a la mujer con cambiar una rueda de un auto, Obvio. con el hecho ya de por sí de que la mujer maneje. Contame si en esas charlas con tus amigas aparecían, por ejemplo, esas cuestiones. Cuando era chica, la verdad que no me acuerdo. Yo hice mucho atletismo también. Ese fue como mi primer pasión y el primer deporte del que me enamoré, y lo practiqué hasta los 15, 16 de manera muy profesional en realidad, porque iba al colegio de 8 de la mañana a 5 y de ahí salía, merendaba en el auto, me iba a la pista de atletismo a Maldonado, entrenaba con el plantel, después me iba a un gimnasio, corrí 5 kilómetros, hacía los deberes y me iba... O sea, mi vida fue esa como hasta los 15 años. Y yo cuando, bueno, les contaba que me iba a las carreras y que a mí me gustaría correr, como que nunca, al menos en mis amigas, como que no era algo raro, porque como mi papá corría y todo el mundo, o sea, todo mi entorno, mis compañeros, nosotros fuimos los mismos 20 de los 2 años hasta los 18. Claro. Entonces, todos sabían que mi papá corría y que teníamos taller, entonces como que fue por lo menos normalizado de cierta manera. También hay una realidad de que yo también ser una niña hiperactiva, que fui, por eso también mis padres me volcaron al deporte, porque practicaba... Esto de deportista que contabas recién, ¿sí? Sí, aparte de atletismo, hacía hockey, hacía handball, corría triatlones, o sea, lo que había, yo estaba ahí.
Eso también me llevó a tener muchos amigos varones también, porque me gustaba el fútbol, me gustaban las carreras. Y en realidad creo como que los prejuicios en sí los empecé a sentir más de grande, no tanto en mi niñez. Pues como que te digo, como en casa me decían que yo iba a poder hacer lo que quisiera, en el colegio no lo veían como algo raro porque mi papá corría, teníamos taller. Yo siento que los prejuicios más fuertes los encontré cuando empecé a correr y bueno, y mismo me costó un poco también poder empezar, porque siempre había como un temor también, ¿no? De papá, bueno. De que sufrieras quizá Y ahí bueno, en es ese su entorno. deporte. ¿Qué es lo más sabía duro? cómo era también. Claro, ¿no? él estaba del otro lado del Sí, asunto, él sabía sí. del otro lado del mostrador. Sí. ¿Qué fue lo más duro que sentiste en este tiempo, digamos, cuando sí te enfrentaste a esa discriminación, a ese lugar en donde era el mundo de hombres y vos te metías en un mundo ahí como infiltrada, Bueno, ¿no? Casi fue como varios. sin derecho a meterte ahí? Fue varios momentos que fueron muy difíciles. Ya de entrada fue como los primeros 2 años para mí fueron muy duros, porque yo tengo una manera de ser en la cual siempre me imagino de que todo va a estar bien, ¿no? Es como un poco ingenua en muchas veces. Y por más de que mi mamá me hablaba mucho, ¿no? Y siempre estaba como muy atenta a qué era lo que me pasaba a mí cuando estaba corriendo, si estaba, no sé, si había algún comentario o algo. Como que yo al principio para mí no era una posibilidad de que me discriminaran o que hubiera una diferencia. Y cuando me choco con eso, ese fue como el primer golpe, ¿no? De decir, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Y por qué hay cosas que me pasan a mí que no le pasan a los pilotos varones? Y bueno, esa emoción bastante negativa en realidad fue como creciendo al correr de los años porque me fueron sucediendo cosas que eran injustas. ¿Te llegaste a calentar con el automovilismo? O sea, a enojarte. Sí, obvio, sí. Sí, bueno, es más, estuve del 2018 al 2020, desde el 2018 al 2020 dejé de correr. Al principio fue una frustración porque también venía acarreando varias situaciones que a mí me habían hecho daño y bueno, se me recorta el presupuesto, estaba compitiendo en Argentina, tuve que dejar de correr y ahí fue como el primer momento que dije, basta, me cansé. Se dio justo que a los meses me arrepentí, obvio, y mamá se enferma. Entonces ahí decidí dedicarme a mamá y acompañarla a ella, como que sentí que era mi momento también de retribuirle un poco todo lo que ella me había acompañado, porque particularmente en el 2015, cuando me mudo a Córdoba, o sea, corrí 2 años acá, cuando me enfrento por ahí como a este panorama que a mí me hacía daño, me voy para Córdoba, para Argentina, un poco también con el objetivo de crecer como piloto, porque, bueno, empecé más grande, no tuve una base en karting, no tuve base en nada, y mi razonamiento fue, bueno, ¿qué es lo que puedo hacer para acelerar, entre comillas, mi proceso de aprendizaje? Claro, ya ahí había una diferencia entre esta niña que hablábamos de licial, si se quiere, Sí. o que ya, bueno, estaba escalando un poco más en el mundo adulto, con esta Patricia, bueno, ya enfocada en lo profesional, en hacer carrera, ¿no? Sí, yo, a ver, el primer día que me subí al auto, y les juro que se me pone como la piel de gallina, porque sentí por primera vez en mi vida que estaba en mi lugar. ¿Ese fue el quiebre? Esa fue la primera carrera que corrí. Y ahí fue como que yo empecé a chocarme con esto de que por ahí no me tomaban en serio o me tomaban como que era la nena de papá que iba a jugar. Y yo estaba sintiéndome por primera vez que estaba en mi lugar. Que ese era, claro. Y bueno, y ahí fue que decidí irme a Córdoba porque era un campeonato que se corría solamente dentro de la provincia, muy competitivo, con costos bajos. Y dije, bueno, lo ideal, o sea, para mí cuando una persona quiere mejorar, lo mejor que puede hacer es ir a competir contra personas que sabes que son mucho mejores que vos. Porque creo que es la manera de crecer. Y bueno, y así me fui para allá, pero ahí tuve un problema que fui sancionada. 6 meses no pude correr y bueno, esa sanción para mí fue muy injusta porque
luego me entero de que otros pilotos y copilotos habían cometido el mismo error, que era un error burocrático en la emisión de la licencia deportiva. O sea, no era algo que le falte el respeto a nadie, Claro, ni nada, ¿no? sí. Y bueno, y a mí Y sin ahí embargo, en tu caso sí te 6 sancionan. meses. Y a los demás, que me enteré luego, No había pasado no nada. había pasado nada. Entonces, claro, como que muchos años me choqué con esa sensación de que si hubiera sido varón, hubiera sido distinto, no me estarían pasando estas cosas. Y eso obviamente por mucho tiempo a mí me generaba emociones negativas. O sea, mismo ahí cuando me pasa esto de la sanción, me deprimí muchísimo, o sea, me quedé en Córdoba, me conseguí un trabajo en una concesionaria porque también sabía que si volvía iba a ser muy difícil volverme a ir. Y cuando me quise dar cuenta habían pasado 5 meses, yo no vine más para Uruguay y fueron mi familia para allá y cuando llegaron no podían creer, había engordado 20 kilos y yo no me había dado cuenta, o sea, fue un desorden alimenticio. Claro. Una depresión, Claro, seguramente. que la base era como, bueno, esta depresión, ¿no? Como todas estas sensaciones que eran muy feas para mí estar como transitando. Y bueno, y ahí mamá, ella como siempre, fue siempre la persona que a mí me levantó. Y me acuerdo que se quedó conmigo en Córdoba, que en ese entonces yo me había alquilado un departamento, porque al principio viví como 2 o 3 meses en un hostel. Y mamá ahí me dijo, bueno, acá hay 2 opciones, podés sentarte arriba de esta piedra a llorar o buscamos la manera de pasarla por arriba y seguís con tu sueño o vos querés seguir corriendo. Y bueno, y ahí fue que empecé con psicólogo deportivo, que me ayudó, pero muchísimo, muchísimo. Y la realidad es que desde ese momento en adelante para mí la terapia es algo fundamental, tanto en la vida de un deportista como de cualquier persona. Porque a mí primero me ayudó como a sacarme todas estas mochilas, como piedras de la mochila que tenía, ¿no? De ser mujer, de tener que demostrar que se podía, ganarme mi credibilidad. Y empecé a disfrutar del rally. Como que sentí que había estado tanto tiempo tan enfocada en esto, ¿no? Como ir en contra de la corriente, que no estaba disfrutando de mi pasión. No, estaba sufriéndola. ¿Dónde sentís que se abre el camino para vos? Sea el lugar, el momento, ¿en qué parte de toda esta trayectoria, de esta lucha, vos decís, acá como que se me abrió el camino? ¿Hay un momento o en realidad ha sido una lucha casi constante? Ha sido una lucha constante. Qué imponente. Ojalá se abra este año. Ojalá. No, para mí ha sido una lucha constante porque, bueno, es muy costoso este deporte. Bueno, siempre veo comentarios en redes sociales de que es un deporte elitista, y la verdad que la gente está muy equivocada porque si van al Pinar, al rally, sea acá en Argentina, obviamente hay gente que corre que tiene mucho dinero, pero también hay mucha gente apasionada a ver, nosotros en casa cuando yo era chica hacíamos de todo para que papá pudiera correr. O sea, nos poníamos en economía de guerra para que papá pudiera llegar a las carreras. Yo saco la ropa y vendo muebles de mi casa, de mis hermanos, para muchas veces llegar a pagar las inscripciones. Y así fue como yo lo viví siempre el automovilismo. Mamá y papá en lo que me han podido ayudar me ayudaban, pero llega un momento que es inviable. O sea, como les digo, nosotros tenemos un taller mecánico, ¿no? Es imposible poder costearte una carrera en automovilismo si realmente no tenés mucho dinero. Y bueno, y fue eso, ¿no? Mismo el 2018, como esa frustración de estar siempre remando. Vuelvo en el 2020 ahí con la pandemia. Mi tío me presta un auto, corrí un par de carreras, bueno, el auto se me rompía, porque tiene mucho que ver en el automovilismo el dinero. Porque para que un auto funcione bien le tenés que invertir mucha plata. Y donde se te rompa hay que arrancar de cero. Poner y aparte vas creciendo y vas subiendo de categoría y cada vez los costos son más altos. Es decir, ahí marquemos una diferencia, ¿no? Vos decías que tal vez está catalogado como un deporte elitista y que por ende, bueno, se asocia a las familias de dinero, pero sí está claro que es un deporte costoso, ¿no? En eso sí, obvio, sí, pero yo te diría que más de la mitad de las personas que corremos acá en Uruguay lo hacemos a pulmón. Es más, mucha gente trabaja para correr. ¿Y cómo se puede disfrutar de un deporte cuando uno tiene... Ahí te hago 2 en una. Por un lado, cuando tenés la preocupación económica, que realmente es algo que vos mencionabas recién, que todavía te sigue persiguiendo en parte, ¿no? Sí.
Y por otro lado, cuando vivís la adrenalina a pleno, ¿eso es realmente lo que les gusta a ustedes? Porque ustedes realmente viven una situación que es de vida o muerte muchas veces, ¿no? Porque más allá de que van protegidos, de que el auto obviamente que es de calidad y que los terrenos son los apropiados para eso, lógicamente que no deja de ser un deporte riesgoso, ¿no? Ay, O sea, bueno. ¿cómo se puede disfrutar, digo, con esos dos asuntos sobre la mesa también? Bueno, a ver, empezando como por la parte de la adrenalina, obviamente las personas que competimos en automovilismo nos gusta esa adrenalina de ir al límite. Te parecerá por ahí como muy loco, pero yo me siento mucho más segura adentro de un auto de carreras que en mi auto cuando voy y vengo a Maldonado o a Colonia, que es mi ruta habitual, porque aparte hago mucha ruta. Y de verdad yo siento más miedo manejando acá en ruta que cuando me subo a un auto de rally. Esa adrenalina que sentimos los pilotos es lo que nos lleva a hacer todas estas locuras, ¿no? Y es una pasión, así como hay gente que es apasionada por el fútbol, a ver, yo soy amante de todos los deportes y lo entiendo mucho también, las pasiones, por eso, pero hay gente que me pregunta, pero no entiendo, ¿cómo disfrutás, no? Bueno, una persona que mira un partido de fútbol, que disfruta de ver las jugadas, que grita un gol, pero que un gol te cambia el humor capaz que de la semana. Y que no lo hizo esa persona. Y que no lo estás haciendo. Claro. Bueno, es más o menos lo mismo, ¿no? Esto es un deporte que tiene este condimento de la adrenalina, la velocidad. Y la verdad que es muy... el automovilismo es como muy... Ay, ¿cuál es la palabra? Te termina como en realidad tratando mal siempre, por decirlo de alguna manera, porque generalmente el auto se te rompe. O bueno, esto, ¿no? Estás en la lucha para conseguir el dinero, que creo que ahí lo que nos lleva es la pasión, ¿no? A hacer todas esas locuras de tratar de conseguir y hacer lo que sea para poder competir. Pero es muy ingrato. Ingrato, claro. Es muy ingrato, claro. pero ¿qué pasa? Yo lo llevo al rally, ¿no? A veces venís con esta seguidilla de que vas a las carreras y una carrera te fue horrible y a la otra carrera te fue horrible. Y además, en el medio, perdóname, tenés una semana de viaje a determinado Sí. lugar, te instalás ahí. Sí, digo, es escribir la hoja y todo, pero ¿qué pasa? Después tenés un tramo de esos tramos que te salieron Maravilloso. divinos, que terminás extasiado, ¿entendés? Decís, ¡fa, qué divino! Y es como que hace valer la pena todo, ¿viste? Claro. Todo el sufrimiento, todo el año que te fue mal, el buscar la plata. Y es eso, ¿no? Son las pasiones, creo que... Iba a decir, eso es tremenda pasión. Vamos a ir a lo que fue tu participación en el Dakar. ¿Quién no conoce el Dakar? Y era impensable que hace unos años, primero que un uruguayo participe ya es mucho decir, pero además que yo imagino que para vos era como de estos sueños allá a largo plazo. Sí. Trabajaste mucho para llegar ahí. Contanos cómo fue tu preparación. Primero contanos cómo es la preparación física de alguien que tiene que ir a una carrera tan exigente. Bueno, Ro, para serte sincera, la preparación física la hicimos a medida que se pudo. Porque fue... Estabas corriendo buscando los recursos para poder llegar, ¿no? Mi Dakar fue conseguir el dinero. Realmente fue muy desgastante emocionalmente, psicológicamente. Y con mi entrenador, con Nacho Silva, lo íbamos mechando en entrenamiento a medida que podía, porque realmente hubo meses que mi prioridad era conseguir el presupuesto, porque si no, no llegaba al Dakar. Y no tenía, pero nada de tiempo, porque me agotaba. Empezaba a las 8 de la mañana con reuniones, canales de televisión, radio, reuniones. Me quedaba afónica de tanto hablar. Se empezó a caer el pelo del estrés, que dormía poco, que los nervios. Entonces, la verdad es que no tenía mucho tiempo para entrenar. Todo en el afán de juntar el dinero necesario Sí. para poder competir. Sí, y claro. aparte teniendo las fechas, viste, de los cierres de las inscripciones. Después, bueno, hay como varios deadlines que vos tenés que ir cumpliendo y tenés que ir depositando el dinero pertinente, que bueno, son sumas grandes. Entonces, en cierto momento, bueno, llegó mitad de año y yo ya, no sé, había ido a 100 reuniones y todavía no tenía un solo sponsor. O sea, el primer sponsor aparece Tremendo. a fines de agosto. Mirá. Me saqué un préstamo para ir a correr el Rally de Atacama en Chile porque nunca había corrido en dunas.
Y también Tenías que dije, prepararte, claro. una carrera en dunas tengo que correr, no me voy a ir al Dakar sin tener nada de experiencia. Entonces, bueno, me saqué un préstamo, me fui a correr a Chile y recién ahí apareció mi primer sponsor, que es ANCAP. Y a raíz de, bueno, ahí empezaron a aparecer más. Pero, ¿cuál era el tema? La gran mayoría de mi presupuesto lo conseguí a través de una ley estatal, que es la ley de Comprode, que es empresas me donan a mi proyecto deportivo y bueno, y se les hace un beneficio fiscal, digamos. Sí, sí, tienen... no es un beneficio en sí mismo, sino Sí. es un caje de certificado. Bueno, claro, Ahí de está. devolución, digamos, en Exacto. renta, en impuestos. Y claro, ¿qué pasó? Estaba todo bárbaro, venía consiguiendo, pero el dinero no lo tenía. Y de repente había que girar 30.000 euros, después había que girar 55.000 euros. Y eso fue terrible, porque realmente mi familia no tenía ese dinero, no lo tiene. Y mamá y papá sufrieron mucho también, les generaba un montón de impotencia querer ayudarme y obviamente no contar con ese dinero. Y eso fue realmente muy, pero muy estresante, porque las dos veces la solución apareció el día que se terminaba. O sea, el día que cerraba Mirá. sí. Y bueno, eso fue muy desgastante. Entonces, el entrenamiento físico, te diría que lo hicimos los últimos 2 meses. Y el mental, ni te digo, estaba Y el mental destruida, también. pero Sí. bueno, la fuerza que tenías no será la que te llevó Mirá a que llegar allá. Es 100% la fortaleza mental lo que necesitas en el Dakar. Y ahí también le agradezco a Dieguito Martínez, mi psicólogo deportivo, porque Diego me agarró. A mí me faltaba creo que 1 mes y me sentó y me dijo, Pato, o sea, tenemos que preparar la carrera, sé que tu cabeza no es... Porque claro, Diego me decía, venís acá y no estás con la cabeza en preparar la carrera. Yo seguía con los temas de los Económicos. presupuestos, claro. Y fue muy buena la preparación que hicimos con Dieguito en tiempo récord. Claro, porque además, tiempo récord. capaz que la gente no lo sabe, ¿no? Pero el Dakar es una competencia muy exigente. Sí, son que tiene, 15 días. Por eso, tiene muchísimas etapas, uno tiene que estar no solo preparado desde lo mental, como decía recién, sino también dominar un poco lo que es el terreno. Y también hay un aspecto que a mí me llama mucho la atención. No sé si tendrías una técnica particular o cómo te manejarías, pero el tema de orinar... Uy. que tal vez la gente se ríe tema. del otro lado o lo toma como algo no tan importante, pero orinar es realmente una cuestión problemática problema. muchas veces porque uno pierde tiempo, ¿no? ¿Cómo lo Mirá. manejaste a eso? Es lo que digo. A ver, el Dakar no es subirse y manejar. O sea, son un abanico, pero impensable de cosas que tenés que ir lidiando y que tenés que ir superando todos los días. Son 15 días, en total fueron 8.500 kilómetros y por día, por ejemplo, hasta la etapa 8, el promedio arriba del auto era de 12 horas al día. Wow. En esas 12 horas nos moríamos de hambre porque, a ver, hacíamos el tramo de enlace, es como la ruta hasta llegar a la largada del tramo. A veces teníamos, no sé, 150 kilómetros. Llegábamos ahí, largábamos, eran, no sé, 450, 480 kilómetros de tramo de velocidad, digamos. Sí. En esos 400 y pico de kilómetros teníamos reabastecimiento de nafta. Cuando llegábamos ahí eran 20 minutos. 20 minutos de que vos pasabas por la pancarta, que a veces tenías el camión cisterna a 500, 800 metros, llegabas, había fila. Claro. Muchas veces estábamos en terrenos que eran planos, entonces yo tenía que esperar a echar nafta para agarrar el auto, para irme lejos y poder hacer pis. Y cuando llegaba, era Rubén, mi copiloto, ¿cuánto falta? 7 minutos, o sea, apenas te da tiempo de comer. Y ahí comías lo que podías, te subías y tenías todo lo que faltaba, nos agarraba la noche, terminábamos las etapas a las 9 y pico, 10 de la noche, y ahí eran 250 kilómetros más para llegar a la asistencia con un frío que Por la noche estamos no, hablando no, del de desierto. día también, ¿Y me de día preparé, también? yo me preparé para el calor. Íbamos con mi Claro. entrenador a la playa de Malvin ahí en el club náutico que me prestaron las instalaciones para entrenar. Y íbamos con la pala, porque claro, había que también ver todas esas situaciones que te pasan en carrera y cómo ya ir entrenado en los movimientos, porque si no los tenés entrenados también te podés hacer un tirón y demás. Entonces íbamos a las 12:30, 1 del mediodía a la playa a entrenar con la pala para pasar calor y allá me morí de frío. O sea, me morí de Increíble, frío, porque hipotermia. bueno, Llegábamos,
Esos 200 kilómetros de la noche, el auto es abierto, llovía mucho, pasábamos por ríos, entonces teníamos todo el mameluco mojado, la butaca mojada, venías muerta de hambre. Llegábamos a la asistencia que lo único que querés es comer, darte una ducha y dormir. Nosotros lo hicimos en carpa también porque era más barato. Entonces era llegar, armar la carpa, inflar el colchón, agarrar el bolso, ir a las duchas que a veces estaban a 2 cuadras. A veces no había agua caliente. No, de ahí íbamos a comer y era todo con curry, con salsas, que yo decía, yo no puedo comer Te esto. llega a sentar mal y cómo viajar. Claro, entonces son muchas cosas. Y bueno, y lo del pis, intenté usar pañales, que es lo que hacen los pilotos más profesionales, y no pude. Que lo hablábamos con mi psicólogo deportivo, eso es algo que también se entrena. Y la verdad que era un tema, porque, a ver, vos sabés que en el correr del día te pasan un montón de cosas que te hacen perder tiempo, porque te puedes enterrar, te equivocaste, digo, nos pasó millones de cosas, ¿no? Pero tener que frenar para hacer pis era como que, ay, viste, te daba una rabia. Claro. Y a veces, claro, viste, decías, bueno, me aguanto. Y no, era imposible, porque aparte vas todo el tiempo con el auto subiendo y bajando. Como para aguantar está la cosa. No, tremendo. Así que bueno, para el Dakar que viene es entrenar, hacer pis con pañales. Con pañal, claro. Y bueno, y entrenarme para el frío también. Sí, porque son cosas de esas que uno creería que te ibas a morir de calor. De noche sí, porque hace un frío mortal en lo que es el desierto. Cero Hubo calor. una de las largadas en las que no lograste largar y sí. fue muy duro para vos. Hay un video tuyo en el que vos llorás de impotencia, de tristeza, de Sí. todo, ¿no? ¿Cómo se siente eso? Porque estás hablando de algo súper sacrificado y uno dice, menos mal que Sí. tiene pasión por esto, porque si no, uno largaría en 2 minutos, ¿no? Y bueno, ahí fue Diego también. ¿Cómo mi fue psicólogo. ahí? Fue muy importante la preparación que hicimos con él, previa. Esa mañana fue muy duro porque en realidad nosotros terminamos la etapa anterior con el alternador roto, que era, bueno, cambiar esa pieza y se solucionaba el problema. Cuando me despierto, la mañana siguiente, voy a desayunar, vestida ya, mameluco, bueno, vamos a largar, faltaba media hora y veo que, bueno, está todo el mundo con cara mal. Y bueno, me dicen que el auto levantaba temperatura, el motor. ¿Pero cómo puede ser? No tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Entonces, bueno, ahí como el primer choque fue como, bueno, tenemos que abandonar, me dice el equipo, hay que abrir el motor, seguramente sea la junta de la tapa que está mal. Y fue horrible porque habían 6 horas de diferencia con Uruguay. Entonces ayer a las 9 de la mañana y acá estaba todo el mundo durmiendo. No tenía con quién hablar. O sea, yo me fui sola ya, no vino nadie, ni mi familia, ni mi entorno, ni nada, porque también es otra inscripción, Claro. son como $10.000 más. Y en ese momento me acuerdo que también sin querer como demostrarle al equipo, ¿no?, de que estaba mal, porque bueno, estaba todo el mundo como en una situación bastante estresante, me metí a la carpa, me puse a llorar. Y ahí me acordé enseguida de Diego y unos ejercicios que habíamos hecho de bueno, identificar cuáles son las herramientas que cada persona tiene para superar y para lograr sus metas en la vida, ¿no? Es como fue un ejercicio muy lindo que hicimos. Y a mí me había quedado mental la listita, ¿no? Entonces dije, bueno, ahora, ¿cuáles de mis herramientas tengo que recurrir y tengo que recurrir rápido? Porque si yo me quedo en este pensamiento de no voy a poder subir, porque a ver, cuando vos tenés una penalización así, que es cuando no largás, ya no podés subir al podio a buscar la medalla. Y eso para mí era muy importante, era parte de mi sueño, digamos, ¿no? Entonces fue como que enseguida que me metí en la carpa empecé a pensar en todo, ¿no? Digo, todo el esfuerzo que hice para que ahora me pase esto, no me voy a poder subir a buscar la medalla. Y ahí enseguida dije, no, o sea, hay que salir de estos pensamientos lo más rápido posible, porque bueno, en definitiva se va a encontrar la solución. Y ahí, bueno, me agarré de la listita como esas cosas que yo tengo, esta manera de ser de que soy positiva al extremo, a veces como hasta demasiado. Dije, bueno, es esto, salí para afuera, bueno, chicos, esto está pasando por algo, de esto vamos a aprender todos, bueno, vamos a buscarle la solución. Resultaba que no había sido la junta, o sea, desarman el motor, lo vuelven a armar, el auto seguía levantando temperatura. A la mañana siguiente
volvemos a abandonar, o sea, no pudimos largar esa etapa. 2 veces. 2 días. Sí. Y bueno, la raíz en realidad del problema fue que el alternador, que se le llama estator en realidad en estos vehículos, es una pieza así que tiene un eje, más o menos así de largo, que va a la bomba de agua. Y la bomba de agua tiene un engranaje de plástico y si vos los hinchás, cuando haces el cambio de repuesto, se quiebra el engranaje y obviamente se rompe la bomba y hace que el auto recaliente. Pero bueno, fueron 2 días, o sea, se abrió el motor, la junta estaba bien. Yo cuando veo la junta fue que dije, esto no es. Esto no es. Le mandé la foto a papá enseguida, ¿viste? Me dijo, esa junta no está quemada. Pero bueno, a ver, el equipo con el que fui al Dakar era la primera vez que ellos iban y por también ser la primera vez que iban fue que obtuve un presupuesto más bajo y pude llegar. Porque si no, no llegaba a un presupuesto de un equipo de mitad de tabla, digamos. Patricia, antes de cerrar me gustaría que le dejes un mensaje a los televidentes que capaz que del otro lado quieren dedicarse al automovilismo y capaz que hay algo que los frena todavía. Bueno, creo que para que se quiera entrar al automovilismo o emprender cualquier sueño, creo que es muy importante tener sueños en la vida. Los sueños son el motor, es como la nafta, ¿no? del día a día. Y hay que escuchar el instinto que sentimos, ¿no? Voy a decir, me he equivocado por ahí muchas veces en mi vida con un montón de cosas de las cuales he aprendido, pero hay algo que nunca miente y es seguir como lo que sentimos, ¿viste? Eso que te mueve así en el pecho. Y creo que para llevar adelante los sueños y los proyectos hay que tener muchísima perseverancia. Es un cliché y está retrillado, pero les juro por mi vida que es la única manera de lograr las cosas y es creer en una misma, que no es fácil, y más en las mujeres que muchas veces tenemos como más problemas de autoestima. Piedras van a haber, siempre van a haber piedras, pero si creemos mucho en lo que queremos y lo hacemos con amor, creo que realmente todo es posible, porque vos, Ro, dijiste algo hoy que era impensado, ¿no? Lo del Dakar, y realmente el año pasado cuando empecé con todo este proyecto era imposible. Para mucha gente era imposible, para todo el mundo era imposible, era impensable, era muy improbable, todo era difícil y todo era un no, pero el seguir adelante a pesar del no, bueno, se logró y eso creo que es lo más lindo para transmitir. Nos dejaste en el ejemplo de verdad, Diego, de todo lo que manifestaste, de todo lo que nos contaste, este ejemplo de que se puede. Vos llevás tu palabra a niñas en escuelas de todo el país, haces un trabajo precioso con esto de emprender y te deseamos lo mejor. Se viene un año 2023 de muchos proyectos y que se te abran las puertas porque has demostrado que realmente podés salir adelante, representar a nuestro país de la manera que lo haces. Gracias. Te felicitamos y la verdad que lo mejor, y las puertas de nuestro programa, por supuesto, siempre abiertas para que nos cuentes los proyectos que se vengan. Bueno, muchísimas gracias y me re emocionan sus palabras. Muchas gracias. Gracias a vos. Gracias.